Yo sé que hay muchos temas en el ambiente y creemos que el tema político es lo más importante, pero hay un tema que nosotros debemos de prestarle mucha atención y son los efectos del cambio climático. Honduras nuevamente ha sido colocado como el tercer país más vulnerable al mundo en cambios climáticos. Y si hacemos un poquito más de investigación, podemos ver que el Foro Económico Mundial advirtió que los fenómenos meteorológicos extremos que se están suscitando justamente en el mundo hacen más vulnerables a estos países y amplifican su impacto, y esto se ha convertido en el segundo riesgo mundial más importante. Primero están las guerras, los conflictos armados, y luego está el cambio climático, los riesgos del cambio climático. Vean ustedes, esto sí nos preocupa, porque Honduras mantiene este ranking, que es el tercer país más vulnerable en el mundo a los cambios climáticos. Yo creo que lo estamos viendo. Hoy, justamente esta mañana, ya se siente el olor a quemado, ya estamos respirando medio humo, ya se siente realmente. Y una cuestión, que los cambios climáticos, una cosa es los fenómenos naturales y otros los provocados por el hombre. La contaminación es provocada por el hombre, los incendios son provocados por el hombre, contaminación de agua, aire, tierra. Y esto es lo que nos debe de preocupar a todos nosotros. Está aquí con nosotros, por ejemplo, invitado en estudio, Julio Quiñones, pues él es el coordinador de la Oficina de Cambio Climático de aquí de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Porque este tema, lamentablemente, siento como que ha tenido una baja. Y solo nos acordamos cuando ya tenemos el desastre arriba. Porque esa es la mera realidad. Y esto es de conciencia, manejo de basura, limpieza, castigo a los responsables de los incendios, deforestación. Porque la deforestación es lo que nos está llevando a esto. Recordemos que Honduras, por su ubicación geográfica, y ya me va a explicar nuestro invitado, realmente es vulnerable, pero por la ubicación geográfica. Porque nosotros tenemos, tanto en el norte como en el sur, salida al océano. Y nuestra franja de tierra relativamente es angosta. Y lamentablemente no se han hecho las suficientes obras de mitigación para mermar esto. 1998 marcó en la historia de Honduras, este ha sido uno de los mayores desastres climatológicos que sufrió el país, pero tampoco hubo seguimiento. Y qué bueno que ahora, en el caso de la Alcaldía del Distrito Central, exista esta oficina de cambio climático. Porque es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo a corto, mediano, no, es un trabajo a largo plazo. Gracias, Julio, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Es un honor de verdad estar con usted, Emma. Y hablando de un tema de verdad, tan importante, que debería tener una relevancia altísima en nuestro país, especialmente porque, mire, si no es una cosa es otra. O sea, ¿sí? tenemos un territorio privilegiado, 2 océanos. Lastimosamente por ambos, la temporada ciclónica es marcada por fenómenos que transitan por ambos y que lógicamente nos afectan. Tenemos una cobertura vegetal, recién estamos trabajando en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, y el consorcio que está trabajando este plan nos decía, la ciudad capital, de las ciudades capitales de Centroamérica, la que tiene mayor vegetación, mayor cobertura vegetal y forestal, es esta ciudad. Entonces realmente somos un país rico, extraordinariamente lleno de riquezas, pero que una falta de educación en el tema de formación, de conciencia ciudadana, nos lleva a tener situaciones como las que recién estábamos viviendo, un incendio que nos tardamos 5 días en poder controlarlo. Más de 100 personas trabajando día y altas horas de la noche muchas veces para poder controlar algo que fue provocado por alguien.
y que puso en precario la integridad de más de 125 familias que tienen sus casas en esos entornos. Así que hay una deuda histórica aquí, ¿verdad? Que yo siempre la digo, el tema de educación nos tiene en justo esa estadística que usted menciona. Entre 1993 y 2022, Dominica, China y Honduras fueron los países más afectados por los fenómenos meteorológicos. Sí. Y nosotros hemos ido siempre apareciendo en ese top 3. Y ojalá no fuera el top 5, top 10, los primeros 3, ¿verdad? En el estudio que se entregó allá de parte de Germanwatch, que es una organización que se dedica precisamente a medir el riesgo climático, primero era Myanmar y Puerto Rico, y ahora es Dominica, China y Honduras. Sí. O sea, seguimos apareciendo. Exactamente. Y para que veamos más o menos las diferencias, por en el caso de Dominica, señala este ranking que esta isla caribeña enfrenta huracanes frecuentes, como el huracán María en el 2017, que causó daños equivalentes al 270% de su Producto Interno Bruto. En el caso de China, para que veamos las comparaciones, en el caso de China ha soportado más de 600 eventos externos, incluyendo inundaciones y tifones, con pérdidas económicas aproximadamente de 706.000 millones de dólares y 42.000 víctimas mortales. En tercer lugar estamos nosotros los hondureños. Dice Honduras, vulnerable a huracanes, sufrió el devastador huracán Mitch en 1998, que destruyó el 70% de los cultivos e infraestructura, causando más de 7.000 muertes y pérdida de 7.000 millones de dólares. Estamos en el top 3 de los cambios climáticos. ¿Y sabe qué? Nosotros peleando política. Y cuando vienen esos desastres, y la realidad lo estamos viviendo, miren, nos inundamos en invierno y en el verano tenemos una sequía y una contaminación espantosa. Esa es la realidad que estamos viviendo día a día nosotros los hondureños. Y paradójicamente también, Francisco Morazán, en el caso de los incendios, es el que más incendios genera en todo el país. Sí, normalmente punteamos, y especialmente aquí en la ciudad capital. Yo revisaba ayer, Emma, en cuanto a incendios, una gráfica que tiene ICF, y nuestra ciudad, nuestro municipio, el Distrito Central, o sea, usted ve esta imagen y dice, o sea, todo está propenso a que se queme. ¿Sí? O sea, esa es nuestra realidad, más el elemento adicional humano. Que resulta que lo encontramos y el día domingo una persona en esta zona de Carpintero se la encontró precisamente metiendo fuego al bosque. Así que aquí hay una combinación de esa conciencia ciudadana, del entorno natural que tenemos, pero especialmente que debemos enfocar esfuerzos en poder adaptar nuestras ciudades al cambio del clima, ¿verdad? Y es ahí donde, pues desde la oficina donde yo estoy en la alcaldía municipal, se ha ido haciendo un trabajo precisamente orientado en ese sentido. Orientar, educar, formar a nivel de comunidades, barrios, colonias, comités de emergencia locales. Primera vez en la historia que se hace un proceso de certificación de CODELES en acompañamiento con COPECO, en donde trabajamos con la gente, formamos a la gente, educamos a la gente, lo acompañamos de obras de prevención. Esto toma mucho tiempo. Sí. Porque esto, hay que decirlo, no solamente es la autoridad, también es la ciudadanía. O sea, va concatenado y va amarrado. Sí, entonces, pero hay que empezar en algún momento, ¿verdad? Y esto nos lleva años, hay que hacer el esfuerzo desde ya para poder ir cambiando maneras de pensar y especialmente involucrando a la sociedad en general. Y no hablo solamente de la sociedad que vive en un sector vulnerable, sino la sociedad en general, porque al final estas ciudades crecen y por ende, y el clima tiene sus atenuantes. Por ende, nosotros debemos educar, formar a la ciudadanía en general, porque muchas veces si no me afecta, no me importa. La contaminación que genera incendios o el tirar residuos en la calle, la basura, todo ese elemento de contaminación, al final sí nos pasa factura a todos y lo podemos ver, ¿verdad? Hoy precisamente donde tenemos hospitales llenos de ciudadanos con problemas respiratorios, en una combinación de la contaminación de los vehículos, en el tema de incendios, que yo debo mencionar
ENMA, gracias a un trabajo que se está haciendo desde el mes de enero, preventivo, con diversas instituciones, hemos logrado tener una estadística menor a la del año pasado. Bueno, es más, yo tengo una gráfica comparativa de nuestras estaciones que miden calidad del aire y el año pasado a esta fecha versus el nivel de contaminación que tenemos hoy es abismalmente distinto. O sea, hoy todavía tenemos calidad de aire buena. El año pasado estábamos de verdad en una condición delicada. Bueno, llegamos a ser la ciudad más contaminada del planeta el año pasado. En el 2024, Tegucigalpa llegó a ser la ciudad más contaminada del planeta. Sí. Aquí estamos viendo justamente en tiempo real lo que estamos viviendo en estos momentos. Ahorita estos son los incendios que se registran, pero recordemos que la zona norte en estos momentos está siendo azotada por lluvias. Pero si ampliamos, por ejemplo, el mapa en la parte de Tegucigalpa, podemos ver que son los incendios activos que están en estos momentos justo aquí en la ciudad capital. Por los momentos, el aire que respiramos está bueno, por los momentos, pero no debemos de confiarnos porque ya se empieza a sentir. Recordemos que esos medidores de aire también van cambiando, afortunadamente también hay un poco de viento y eso lo mueve un poco, pero esto es lo que nosotros tenemos justamente en tiempo real. Podemos ver pues que Francisco Morazán, Choluteca, gracias a Dios, son los que tienen, y Lloro creo que es el otro, en la parte, no, es, sí, Colón, sí. Tal vez lo podemos ampliar el mapa para verlo más en detalle, porque a medida que lo ampliamos podemos ir viendo. Es la franja de gracias a Dios, en la parte alta donde sí, hay incendios y la zona central. Aquí estamos. Entonces vemos que aquí, que es una sola, pero si bajamos nosotros aquí a la parte de Francisco Morazán, aquí ya estamos viendo realmente. La zona sur y la zona central. La zona sur y la zona central. Esa es la zona de Comayagua, La Paz, es esa zona. Si se fija Tegucigalpa, ENMA, hoy, ayer... Pero ayer estuvieron combatiendo incendios. Ayer no tuvimos incendio. Antier fue el último incendio a las 11 de la noche. Ajá. El último. Ayer no tuvimos incendio, el día de ayer. O sea, el primer día en lo que va de mediados de febrero hasta hoy, ayer fue el primer día que no tuvimos incendios forestales. El último, el día antier, a las 11 de la noche salieron los equipos de combatir el último incendio que teníamos, de 3 que estaban activos, y por lo que nos manteníamos en alerta amarilla en la ciudad capital, que hoy la mantenemos en alerta verde precisamente por esa imagen que le mostraba, en donde las condiciones del clima están propicias para que podamos tener incendios. Pero yo quiero denotar, Emma, y yo creo que también hay que resaltar esto, ¿verdad? El trabajo que se hace sí genera beneficios. Hay un trabajo integrado entre ICF, C9, Copeco, bomberos, la alcaldía municipal. ¿C9 qué es? Ejército. El ejército, la fuerza del ejército, Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, pero hay un comando especial que trabaja el tema forestal, en donde hay muchos elementos de Fuerzas Armadas que están ayudando a hacer combate de incendios. Y todo este trabajo que se ha estado haciendo preventivo, porque desde la municipalidad hay más de 200 elementos trabajando en rondas de protección. La Policía Forestal y el Comité de Emergencia Municipal trabajando junto con Amitigra, por ejemplo, haciendo rondas. No hemos tenido problemas en el sector de la Tío y la Tigra hoy, y seguimos trabajando. Hay un trabajo de monitoreo que se está haciendo, patrullas de la Policía Municipal que andan en la zona, ejército que andan en la zona patrullando para efectos de hacer vigilancia, pero además si se presentara algún incendio, andan un equipo que inmediatamente podría tomar acción. Hay un trabajo de monitoreo que se está haciendo, no solo de herramientas tecnológicas, también hacemos vuelos de dron en algunos sitios, también se tienen torreros en algunos sectores y hay cámaras de vigilancia que nos permiten hacer un monitoreo constante de todos esos sitios. Esa es la estadística del ICF. Exactamente, aquí tenemos la estadística del ICF, que se han registrado hasta la fecha 117 incendios. Las hectáreas afectadas son 3.842. Las hectáreas por incendio son 32, para que ustedes vean. En microcuencas, 25 han sido afectadas. Y aquí, la última vez que tuvimos hace poco, cuando inició la temporada seca, tuvimos al ministro ICF, apenas llevaban 6 microcuencas afectadas, ya llevamos 25. ¿Y esto qué? ¿Por qué hago énfasis en esto?
porque son las que nos proveen de agua. Y las áreas protegidas. Las áreas también. protegidas. Hay 20 incendios exactamente, en áreas protegidas. En las áreas protegidas hay 20 incendios. Los incendios en bosque, 63. Las hectáreas de bosque afectadas, 3.640. Entonces, aquí es lo que nos preocupa. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los mapas, ahí van registrando ellos, el de reporte de los incendios en general. Y estamos viendo que Choluteca... La zona central, Tegucigalpa precisamente es uno de los mayores aportantes. Es donde se ha registrado el mayor de esos 117 incendios. Es en la ciudad capital y en Choluteca. Ahí se puede hacer, hay un filtro que se puede aplicar en donde se puede ver solamente la ciudad capital. El aporte que generan los incendios aquí en la zona central es altísimo, ¿verdad? El año pasado a estas alturas teníamos una ciudad llena de humo, sí, de contaminantes, ¿verdad? O sea, la calidad del aire el año pasado a estas alturas era terrible. Entonces aquí hay elementos que nos han favorecido. Uno, el trabajo preventivo que se ha estado haciendo, el trabajo integral de todas las instituciones, más que el clima fue benevolente, porque tuvimos frentes fríos tardíos, ¿verdad? Que lógicamente eso... Bueno, todavía tenemos remanentes. Ayer, por ejemplo, en el Progreso estaba lloviendo. Es bueno y es malo, porque eso significa que a mayor humedad, mayor vegetación. Entonces crece mucho más esa maleza que fácilmente se puede quemar y que para el mes de abril, entonces lógicamente las condiciones se nos van a poner complejas y si no tenemos lluvias para el mes de abril, finales de abril, que es donde se espera, lógicamente la probabilidad de incendios se incrementa de manera extraordinaria. Entonces yo creo que aquí es sumamente importante el trabajo integrado, ¿verdad? Es algo que hemos visto con las instituciones aquí. No importa quién, es una cuestión de servicio a la comunidad, hay que hacer un frente común, un trabajo integrado, pero también un llamado a la ciudadanía, o sea, debe haber conciencia de esto, de encontrar personas que hacen quemas con fines agrícolas, pero sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de medida o sin notificar que se va a hacer. Lógicamente eso pone en riesgo todo el entorno, ¿verdad? Y eso no lo mide el ciudadano, así como hay otros que van y meten fuego al bosque por total picardía. ¿Verdad? Y otros que tienen otros fines, ¿verdad? Que aquí, y se lo tengo que decir, aquí hay un trabajo que se hizo desde el inicio y lo hablábamos con el alcalde y con todas las gerencias. Es sumamente importante ver aquellos sectores, delimitar aquellos sectores que se están quemando, que no sean sitios de interés para efectos de después pensar en que vamos a construir viviendas. Entonces, ese trabajo se está haciendo, estamos marcando las áreas, se les estamos notificando a control de la construcción para que mañana no nos vayan a salir con que hay un interés en particular, ¿verdad? Entonces también cuidando ese tipo de cosas que no sean intereses particulares, ¿verdad? Y perdón, pero es que es la verdad, muchas veces se quema para mañana decir aquí todo pelado y entonces voy a urbanizar, ¿verdad? Entonces teniendo ese cuidado, entonces se está trabajando muy de cerca todos los elementos. Exactamente, aquí estamos viendo justamente los incendios del Distrito Central. Estos solamente son los incendios que se han registrado en el Distrito Central. Y la zona montañosa verdecita, me imagino que es la Tigra, ¿verdad? Zonas... así el verdecito que se mira. Sí, esa es la zona de la Tigra, esa zona norte, entonces, sí, correcto. Entonces estamos viendo ahí hay cerquita pues 2, 3 incendios. En el extremo izquierdo usted puede ver que son los que se presentó en Corralito y en Carpintero, en esa zona, que los tuvimos que combatir. En Carpintero encontramos a la persona que estaba haciendo quema en sitio. El ejército tomó datos de esa persona, ya que él no pueden hacer la retención, pero notifican a la autoridad competente. Pero ahí se logra ver precisamente en la zona de protección de la Tigra, porque ya han hecho 3 intentos de meter fuego. Pero hay una instrucción a los equipos. Esta persona que fue detenida era por... No fue detenida, pero sí le toman los datos. Sí, pero imagínese usted, ahí es donde uno dice, el Ministerio Público, ¿dónde está? Porque aquí tiene que haber una reacción inmediata. Deducir responsabilidad. Para deducir responsabilidades. ¿Esta persona con qué fines era? ¿Era pirómano? Agrícolas. Agrícolas. Pero no había hecho ronda. Él no hizo las rondas ni notificó tampoco que iba a hacer. Eso le iba a decir. Para esta temporada eso le iba a decir yo. Eso le iba a decir. ¿Cuál es la normativa para hacer esta ronda? Para alguien que quiera hacer ronda. En esta fecha quemar no está permitido. Es prohibido. O sea, hay un par de elementos legales que lo rezan, dicen, no es permitido. Pero hay personas que acostumbran, ¿verdad? Esa es una vieja práctica agrícola que se tiene en donde las personas, donde van a sembrar, cortan maleza o simple y sencillamente no la cortan, sino que solo la queman. Entonces, esta práctica nos ha provocado que
enorme cantidad de hectáreas, perdón, Emma, sí. Enorme cantidad de hectáreas se nos quemen. Sí. Y es que recordemos que todo el mundo anda buscando las zonas boscosas para hacer urbanizaciones. Y ese es un grave problema que hay. Sí. Porque le prenden fuego al bosque. Entonces, obviamente, cuando ya todos los pinos, cuando todos los árboles están quemados, entonces vienen a construir casas, porque sí, no se les permite realmente. Pero ahora yo tengo entendido que la alcaldía y con todas las autoridades, sí, el ministro de ICF nos explicaba que ahora sí hay un control sobre eso, sí, que no es así nomás, aunque quemen el bosque, tampoco es que les van a dar el permiso. No, ya no. Y por eso le comentaba anteriormente que incluso nosotros hacemos un vuelo de sitio, marcamos el área, se la notificamos a control de la construcción para que sepan, esta área se quemó. Por si llega mañana una solicitud de permiso, de lotificación o algo para el estilo, no se ha aprobado. Además que actualmente en este plan municipal de ordenamiento territorial que se está trabajando, se está haciendo una integración de todas estas áreas protegidas, de todos estos planes de manejo que se han tenido de manera dispersa. Los maneja ICF, los tiene algunos la municipalidad, áreas protegidas que han sido declaradas por el Congreso. Estamos juntándolas todas y dejándolas dentro del plan municipal para poder actualizar la herramienta de administración del municipio en donde permite o no permite construcciones. Entonces estamos haciendo esta integración de todas estas áreas de manera que ya tengamos un solo instrumento. No que ICF maneja uno y que la municipalidad maneja otro. Este dice que sí, aquel dice que no, ya no. Estamos haciendo la integración precisamente para evitar este tipo de cosas. Hay todos estos datos que están surgiendo, los estamos notificando, tratando de mejorar un poco la administración de ese tipo de, sí, de ¿Ya han dado a la alcaldía, ya han dicho no se permite esta urbanización? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con justamente Julio Quiñones, el coordinador de cambio climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Él nos revelaba en el primer segmento de que en el 2024 Tegucigalpa fue la ciudad más contaminada, Distrito Central fue la ciudad más contaminada del planeta. Este año, y gracias a Dios que estamos con el fenómeno de la Niña, ha habido más lluvias, y con estos frentes fríos que se están generando en el polo norte, pues en el norte del planeta, estos han dejado estas lluvias, estas temperaturas frescas que estamos disfrutando, y ha cortado la temporada justamente de verano, que es la que más nos afecta. Hay que considerar también otra situación, y es que en cada incendio también hay un gasto descomunal del agua, porque los helicópteros que miramos es esa agua que está sacando de la represa para ir a apagar los incendios. Sí. Y eso es lo que está sucediendo también. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Si el verano es prolongado, vamos a tener mucho más razonamientos de agua. Que revisaba temprano el ingeniero Arturo Troches, compartía temprano el volumen total de agua por represas y hacía un comparativo. Creo que hay también ver que los esfuerzos rinden frutos. Laureles está en un 62.13% y Concepción en un 72.23%. Y en años anteriores los volúmenes eran menores. Eran mucho más bajos. Eran mucho más bajos, así que esto es un elemento importante también a considerar. Eso significa que vamos a O sea que el 2025 va a ser, podemos decir, un año benevolente. Bueno, en la temporada de verano, pero en la temporada de invierno sí viene preocupante porque estamos hablando del fenómeno de la Niña. Sí. Y sabemos que la Niña pues deja mucha agua. Sí, pero ahí también yo quiero mencionar, Emma, entre el año pasado y este año vamos a lograr hacer... Sí. Aquí estamos viendo justamente los niveles de la represa. Porque ahora la ventaja de la digitalización es que podemos ver las cosas en tiempo real, y como nos decía nuestro invitado, pues los Laureles están en un 64% y la Concepción, que es la más grande, está en un 72%, pero sabemos también que parte de estas aguas se utiliza para apagar incendios.
Entonces, en el sector de Reventón, el último esfuerzo que se hizo fue 2 helicópteros, hicieron un par de vuelos con su Bambi Bucket para llevar un poco de agua y ayudar a los más de 100 elementos que estaban trabajando en ese incendio. Entonces, lógicamente hay un consumo de agua, pero este año dichosamente ha sido mucho menor. La utilización de los helicópteros creo que solamente en dos ocasiones, en el sector de la Montañita y ahora en el sector de Reventón, se tuvieron que utilizar, ¿verdad? Ya que la canasta al final que se utiliza para mover agua cada vez que va, o sea, son 2.000, 2.500 litros de agua los que se consumen, ¿verdad? Y a mayor cantidad de incendios y el uso de esta herramienta, el consumo de agua tiende a ser mayor. Pero dichosamente, Emma, este año hemos hecho menos uso de esta herramienta, por ende el consumo que estamos teniendo de agua es menor. Pero yo no quisiera todavía cantar a la victoria, nos hace falta un mes. Sí. Y yo creería que el mes de abril va a ser un mes esperando seco. Y esperando que comiencen las lluvias en mayo, ¿verdad? Finales de abril, inicios de mayo, ojalá que tengamos un inicio temprano. Pero de ahí pasamos al siguiente elemento, ese es el tema de la temporada de lluvias, que ahí donde le quería comentar que entre el año pasado y este año vamos a estar logrando invertir más o menos 1.000 millones de lempiras en obras de reducción de riesgo, de adaptación, de prevención, de mitigación, incluso obras basadas en la naturaleza, ¿verdad? Porque vamos a tener nuestro primer bosque en el centro de la ciudad. O sea, vamos a hacer una inversión junto con la cooperación alemana. ¿A dónde? ¿En qué parte? En este sector, aquí cerca de donde usted está, enfrente de donde está la Procuraduría. Esa franja que va entre el Hato de en Medio, el Trapiche y San Ignacio, toda esa franja vamos a hacer una intervención natural grande. Ahí son un poco más de 30 manzanas de suelo, de tierra, que se han logrado recuperar. Le vamos a cambiar el uso, vamos a mejorar todo el tema verde en este sitio, va a ser un espacio abierto para la ciudadanía. La idea es que la otra semana ya empecemos obras en este lugar. Construimos Emma, porque le comento aquí, más o menos en este entorno, entre Suyapa, Altos de Trapiche, toda esta zona, Hato de en Medio, más o menos 300.000 personas viven. Y las aguas negras, todas las aguas negras son vertidas a esa quebrada La Salada. Por ende, la contaminación, no solo el entorno, a la ciudad, porque recuerde lo que llevan las aguas negras y esas partículas terminan levantando posteriormente y eso es contaminación para todos. Esas aguas ya no van a transitar por esa quebrada. Vamos a hacer un colector de más o menos 2.4 kilómetros y la llevamos el agua a la planta de tratamiento. Por ende, esto ya va a salir procesado. Entonces vamos a devolver al ambiente agua tratada de más de 300.000 personas. Eso es parte de un esfuerzo que se va a hacer aquí en este sector y también va a haber un espacio para poder ir a correr, hacer ciclismo, áreas para compartir de familias. O sea, va a ser un entorno natural bonito. Es un bosque urbano. ¿Cuándo iniciarían este bosque urbano? La otra semana. La próxima semana ya se licitó, empieza. Ya se aprobó, solo estamos esperando de Alemania un par de documentos que nos permitan dar la orden de inicio a la empresa que ganó la licitación y que puedan empezar ya la otra semana. Sería casi uno de los primeros proyectos ambientales que se harían aquí. En 100 años el primer bosque urbano construido. ¿Es el primer año? ¿En 100 años? Es el primero. En 100 años el primer bosque urbano que se construye aquí es ese. Porque recuerde que la Tigre es un entorno natural, no se trabajó, no se construía, ya estaba ahí, solamente se empezó a proteger, pero este es algo que vamos a lograr recuperar y cambiar el uso de suelo. Lo vamos a volver un entorno verde. Hemos estado trabajando de cerca con los vecinos para poder hacer conciencia de la importancia de evitar que este sitio sea poblado y que lo mantengamos natural, verde. Y vamos a hacer una repoblación de flora en el lugar extraordinaria. Incluso ya todo este año anterior hemos estado haciendo recolección de semillas del sitio, las estamos sembrando en otro lugar para poder reforestar el lugar, pero con las mismas especies, para mantener la esencia del lugar. Entonces tratamos la erosión, hacemos obras de contención y de mitigación, hacemos la construcción de ese colector y de ahí trabajamos en un espacio natural que lo vamos a abrir al público, ¿verdad? Va a haber un área de estacionamiento, pero la idea es que la gente pueda ir a caminar, a hacer ejercicio, a hacer ciclismo. ¿Cuál es la zona que el Distrito Central tiene más vulnerable, que de mayor atención que requieren ustedes? Es complicado, pero le voy a dar un dato. Con toda esta inversión que vamos a hacer, Emma, y esto no había sucedido anteriormente, vamos a lograr sacar
de estar en el mapa de zonas de alto riesgo a más o menos 150.000 personas. 150.000. De sitios como, y le menciono uno que usted lo ha de conocer, y porque todos los años ha sido noticia, el sector del barrio Morazán, lo que la gente conoce como los Jucos. Los Jucos. Una obra histórica, ¿verdad? O sea, años de estar esperando esa gente. Hablan de situaciones de inundación desde el paso del huracán Fifi, allá por 1974. Entonces, esta obra de mitigación estamos a 2 meses de que la concluyamos. Entonces, sitios como este, que ya no se van a inundar, son familias que van a dejar de estar en zonas de alto riesgo. ¿Cuáles son las zonas? Hay una franja norte de la ciudad de Enma, viniendo desde la zona cercana a la colonia 21 de octubre, pasando por la Simón Ascona, Suazo, Córdoba, la Canaán, el Reparto arriba, el Bosque, Buenos Aires, el Guanacaste, llegando hasta Miramesí. Toda esa porción, como las faldas del Picacho, toda esa porción es propensa a sufrir daños por deslizamiento. Ahí tenemos marcados bloques de deslizamiento. Se logró atender uno de ellos aquí en este sector del Reparto con la cooperación japonesa, quienes han sido pieza fundamental aquí en el Distrito Central, en el país, pero especialmente aquí en el Distrito Central con obras de mitigación histórica, como lo que se hizo en el 2013 con Berrinche y Reparto. Se lograron estabilizar las dos zonas de deslizamiento más importantes que la capital tenía. Se lograron estabilizar con recursos de ellos, con apoyo de ellos. Técnicamente se ha seguido teniendo el respaldo. Entonces, esta zona es como la zona más vulnerable. Esa zona que ya se estabilizó, por cierto, del Reparto, le vamos a cambiar el uso del suelo y vamos a hacer un parque allí en ese lugar. Lo vamos a volver un espacio abierto para uso de la ciudadanía. Entonces, la otra zona, pasamos a Comayagüela, esta zona cercana al barrio El Chile, que es una zona inundable, pero entre Comayagüela y Tegucigalpa, esa zona de la colonia Miramesí, la Sagastume, hasta allá adentro, esa gente tiende a ser afectada por inundaciones, pero también hay un problema en la Miramesí, y es que hay una falla que viene desde la parte alta, falla por deslizamiento desde la parte alta de Buenos Aires, la cual, le comento, también estamos haciendo una obra de mitigación. Más de 100 millones de lempiras que se están invirtiendo aquí en este lugar para evitar que eso siga cediendo y que no nos pase como el Mich, ¿verdad? Que la zona del Berrinche se movió un dique en el río Choluteca, que fue la que causó todo este problema de inundaciones en Comayagüela. Sí. Hay otros sectores de Comayagüela con problemas también de deslizamiento especialmente. Toda la franja del río Choluteca y sus 17 grandes afluentes siempre sufren problemas de inundaciones. Hay obras que se están haciendo, algunos de estos, y trabajos de dragado que la municipalidad hace año con año. Hay sectores que son propensos a sufrir problemas de deslizamientos. Algunos de estos ya se están atendiendo. Estamos próximos a empezar la obra en la colonia La Guillén y en la salida a Oriente, en la colonia Villanueva. Esta con fondos de la municipalidad y con apoyo técnico de la cooperación japonesa. Sí. Entonces hay mucha inversión que se está haciendo, que se va a hacer en cuanto a obras de mitigación se refiere, y que yo esperaría que rinda frutos para esta temporada. El sector de la 28 de marzo ya se hizo la obra de mitigación, ya no se inunda. En la colonia Japón ya también se hicieron obras de mitigación, canalización. ¿Y en el caso de la colonia Guillén, por ejemplo, cómo están? La colonia La Guillén se va a hacer una obra que permita estabilizar este sitio, porque aquí hay un problema. O sea, los que ya salieron afectados, las 180 familias que ya salieron afectadas, pero los que viven en el entorno, hay que resolver esta situación, porque si no, esto se agrava. Entonces ya se tiene un diseño, una propuesta hecha por la cooperación japonesa. Ellos proporcionaron el diseño, lo valida la municipalidad, contrata la municipalidad, y con recursos de la municipalidad se va a hacer esta obra de mitigación, que yo esperaría, porque ya se le dio a la empresa la nota de adjudicación. Yo esperaría que en los próximos días también esté arrancando esta obra, que debería de durar más o menos un año. Sí. Y esto viene a dar un poco de respiro, ¿verdad? Porque en estos sectores hay otros sitios que se deben atender. Por ejemplo, tenemos en la zona de La Ulloa una falla importante. Usted pasa por el anillo periférico y sí, ahí está el hundimiento. Percibe que hay un hundimiento. Bueno, ahí hay dos bloques que se mueven. Lo que se ha estado estudiando, sabemos que la cooperación japonesa está interesada en intervenir este lugar. Todavía no se tiene datos al respecto, pero ellos han estado estudiando este sitio. Pero hay otros sectores que con la cooperación alemana estamos interviniendo. Hay más de 40 sitios. La ciudad capital tiene críticos, 80 puntos críticos. No hablo de toda la cobertura, ¿verdad? Porque el área
el 30% del territorio del municipio, del Distrito Central, es susceptible a que le pase inundaciones, deslizamientos, desprendimientos de material. Cualquiera de esos 3 elementos, el 30%. Entonces, lógicamente, resolver el 30% o las 65,000 viviendas que están dentro de estas zonas de alto riesgo es complicado resolverlo fácil, Emma. Pero de esos 80 puntos críticos, con la cooperación alemana estamos atendiendo 40. Es la mitad. O sea, la mitad de esos puntos críticos los vamos a resolver con fondos de la cooperación alemana, que en un esfuerzo conjunto entre la municipalidad y la cooperación alemana, casi llegamos a 30 millones de euros de inversión que se va a hacer en estos sitios. Qué interesante porque eso siempre, bueno, la cooperación japonesa, la cooperación alemana siempre ha estado presente en estos proyectos de darle seguimiento a la mitigación de estos desastres. Tenemos varios mensajes que vamos a compartir con ustedes. Dice, buen día, el problema del desastre de la capital es la alcaldía y ambiente dan permiso bajo, dice este televidente. Es una de las preocupaciones que tenemos. Hasta procesados hay un par de personas de esas que hacen permisos bajo que trabajaban en la MUN y los sacaron de cuenta por andar haciendo ese tipo de cosas. Sí, bueno, falsificaban licencias. Sí. Buenos días, dice, nos solidarizamos con el camarógrafo de este prestigioso medio de comunicación por la agresión física que fue objeto solo por tratar de cubrir una noticia. Es lamentable cómo el periodismo está siendo objeto de tratamiento grosero. En menos de 15 días, dice, 3 periodistas han sido objeto de diversos ataques. ¿Cómo se aprovechan de cualquier situación para atacar a los medios de comunicación? Francisco Maldonado de Choloma. Muchísimas gracias, Francisco Maldonado, un fiel televidente de BTV. Le agradezco sus palabras. Realmente es un hecho bastante condenable. Pero para que vean, ni siquiera se han molestado en preguntar por la salud del compañero periodista a la gente de la Policía Nacional. No se les olvide. Ellos son empleados del pueblo hondureño y trabajan porque nosotros pagamos impuestos. Así de sencillo. Pero bueno, este tema, el tema de la Guillén es un tema que nosotros aquí en BTV le hemos dado mucho seguimiento. Sí, en esta zona usted nos dice, hay 150 viviendas que eso es irrecuperable. Sí. Que son las personas que se van a trasladar a una colonia fuera de la ciudad. Sí, hay un terreno en las afueras de la ciudad que es un espacio municipal y donde ya se está trabajando en la construcción de las viviendas. Hay una intervención que se tenía que hacer previo para poder darle, es como la lotificación, ¿verdad? Que eso el movimiento de tierra y eso tardó un poco más, pero ya están trabajando en las viviendas como tal, ¿verdad? Pero mientras, acá en el sitio había que estudiar el lugar y tener como los datos suficientes. Eso lo hizo la cooperación japonesa en conjunto con la municipalidad. Ya se tiene el diseño, ya se aprobó, ya se licitó, ya se adjudicó y es una cuestión nada más de trámites administrativos, firma de contrato para que la empresa pueda empezar a hacer la intervención en el lugar. Se hicieron algunos estudios adicionales para ver si requería obras adicionales el sitio, pero con la propuesta de la cooperación japonesa se va a echar a andar esta obra que esperaríamos nosotros le dé tranquilidad al sitio, porque estamos hablando de lo que queda de la colonia La Guillén, la Nueva Santa Rosa, la zona del Reparto también, ¿verdad? Que todavía hay una cantidad de población que vive en ese lugar que lógicamente están preocupados por lo que pueda suceder. Así que tratando de asumir algunos compromisos que me parece a mí muy importante y yo debo reconocer de parte del alcalde Aldana su disposición de hacer lo que sea suficiente, aunque toque sacrificar algún tipo de obra para poder sacar estas obras que al final salvan vidas. Porque, Emma, si no se hubiera hecho una intervención a tiempo en este sector de la colonia La Guillén, de verdad pudiéramos haber tenido nosotros hoy que lamentar algún par de tragedias, ¿verdad? Así que la intervención se fue oportuna y yo debo mencionarlo, estuve detrás de esto apoyando a la administración para que se tomaran algunas decisiones. Y esto hay que decir, no es fácil, es tener que estar viviendo en una vivienda 30, 40 años y que de repente no tener nada. Realmente... Sin importar la condición de la vivienda. Exactamente. Mi casa es mi casa sin importar la condición que tenga. Y eso pasó mucho. Se tuvo que hacer un trabajo cercano con la gente, mucha incomodidad de parte de ellos. Pero tampoco es culpa de la autoridad, ¿verdad? O sea, que ahí haya un problema de estabilidad del sitio. Lógicamente hoy se está haciendo un esfuerzo para poder resolver un esfuerzo caro, ¿verdad? Porque la construcción de las viviendas es una inversión
que sobrepasa los 100 millones de lempiras. La solución del lugar también va a ser yo creo que aquí costosa. también ese reordenamiento reordenamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque, mire, yo le voy a ser sincero, por ejemplo, la Quebrada del Sapo, los jucos. Se resolvió en la administración de Tito, sí. Los jucos fue también porque se permitieron construcciones de casas en los cauces de los ríos de Quebrada. Y yo les digo, y mire, y yo le voy a decir, la naturaleza regresa a su cauce natural. Claro. Sí. Y eso es inevitable. Entonces yo creo que también por eso es importante este ordenamiento y lo que decía este televidente. Miren, esto de que estén dando permisos en zonas que no debe ser así. Por ello, Emma, esto de tener un plan como tal, hay un esfuerzo de planificación que empezó en la administración del alcalde Álvarez y que hoy, por primera vez, se va a tener un plan municipal de ordenamiento territorial, pero una herramienta que la aprueba la corporación y que toda esta data se va a cargar en la administración del municipio para efectos de no permitir que se construya donde no se debe, ¿verdad? Lógicamente esto requiere de una vigilancia permanente, ¿verdad? O sea, no se trata solamente de tener el instrumento, sino también que los equipos que trabajan en la administración de este tipo de situaciones puedan hacer un trabajo cercano de vigilancia, ¿verdad? Porque la ciudad es grande. Sí. Estamos hablando de más o menos 2 millones de personas que nos movemos en esta ciudad y que muchos haciendo pues lo suyo en algunos sectores de la ciudad en donde no piden permiso, o sea, construyen y ya. Y no importa, y yo entiendo mucho, ¿verdad? Que muchas veces es por necesidad que me voy a instalar a cualquier lugar, pero no mido consecuencias. Muchas personas viviendo en zonas aledañas a ríos y quebradas, y que lógicamente cuando la temporada de lluvia viene, el río crece, lo que usted decía, la naturaleza busca recuperar su espacio. Se inunda y bueno, toca salir corriendo para poder atender a estas familias. Hay una responsabilidad social que los gobiernos tienen y que se debe atender. En honor a eso, Emma, hay los primeros 2 albergues que se van a construir, que se van a tener en Honduras, los primeros 2 va a ser aquí en la ciudad capital. Hay un sector que históricamente hay que estar evacuando familias, aquí en la ribera del río Choluteca, Brisas y Betania, ¿verdad? Hay una cantidad de familias ahí que viven del río como tal, entonces estas familias hay que estarlas evacuando año con año. Estamos haciendo una intervención en esos 2 centros educativos que están ahí, porque también aquí hay un problema. El ministro Esponda la vez pasada decía que ya no quiere que se interrumpan clases habilitando albergues, y que tiene toda la razón, la verdad, porque muchas veces la factura que pagan los estudiantes por tener albergues habilitados, que es un tema también social, que generar pesos y contrapesos es complicado. Pero en honor a eso, estamos haciendo 2 proyectos pilotos aquí en donde estamos haciendo intervención en ese centro educativo para que tengamos albergues que no sea un área donde estén los niños. Estamos separando los lugares, pero estamos aprovechando la infraestructura que ya existe en el lugar para poder hacer segundos pisos en donde tengamos los espacios suficientes para poder albergar en cada uno de estos 250 personas. O sea, 500 personas que se puedan albergar en este lugar. Aprovechamos y mejoramos el centro educativo, ¿verdad? Porque también tenían algunas falencias. Los estamos dejando en condiciones óptimas para los niños, pero separando los espacios para que si mañana requerimos el albergue lo podamos habilitar. Y no se interrumpa realmente el año lectivo, pues, porque eso es lo que sucede. Porque, ojo, Emma, quienes usan ese albergue son los mismos niños y los mismos padres de los niños que están en la escuela, ¿verdad? Entonces todo va a ser ahí mismo, pero separamos un espacio del otro y les estamos dando condiciones. Un país altamente vulnerable, por ello es sumamente importante, no solo que eduquemos, formemos, sino también que los gobiernos decidan invertir, sin importar el gobierno que esté, sin importar el partido político. Este tema es un tema en el que se debe intervenir, invertir siempre, porque al final las ciudades cambian, las ciudades crecen, los países crecen, las condiciones del clima también cambian, no solamente aquí, en el resto del planeta. Mucho nosotros pagamos la factura de la contaminación que en otros países se genera. Pero hoy, que yo debo decir, se están haciendo esfuerzos para poder contribuir a la captura de carbono. Esto del bosque urbano, el primer bosque urbano que vamos a tener aquí en la ciudad capital, en el país, se está haciendo aquí en la ciudad capital, que va a contribuir mucho a poder va a tener menos contaminación en la ciudad. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, así que usted también prepárese, mucho cuidado con esas rondas. Recordemos que en estos momentos, nos explica, está prohibida la quema de terrenos con fines agrícolas en el país, por lo menos aquí en el Distrito Central.
Yo creo que esto es muy importante porque esto propicia mucho estos incendios forestales. A proteger los bosques, ya está Ani Andrómeda con toda la información en Hola Honduras, y los invitamos también a que nos sintonicen a la 1 de la tarde con Impacto Meridiano, con todo un resumen de lo que está ocurriendo en Honduras y el mundo en nuestros noticieros. Así que si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.